Buenas noches. Son las 19:01 del jueves 10 de junio y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, y hoy, tal como comentábamos ayer, vamos a tener nuestro primero de 2 días de cierre de la secuencia de la temporada de la conferencia de prensa. Como comentamos ayer, solo quiero retomar sobre eso, la idea de cerrar el ciclo de la conferencia de prensa diaria de ninguna manera implica cerrar los canales de comunicación. Es vital, lo detallábamos ayer, la política del Gobierno de México, del gobierno del presidente López Obrador, es enfática y resueltamente una política de transparencia plena. Nada nos puede interesar más en términos de comunicación que decir las cosas tal como son, tan pronto conocemos de ellas. En varias ocasiones a lo largo de la epidemia señalamos que incluso esta política, esta perspectiva, que es una convicción del gobierno del presidente López Obrador y de quienes tenemos el privilegio de acompañarle en el ejercicio de gobierno, para el caso de las pandemias, para el caso de la salud pública, además empata perfectamente con principios técnicos muy conocidos desde hace varias décadas en distintos documentos de comunicación de riesgos. Hay una especie de mantra respecto a la comunicación de riesgos en emergencias de salud pública que indica que si uno sabe algo, hay que decirlo lo más pronto posible, de la manera más clara posible y reconocer que se vive un estado de incertidumbre, como es característico con las enfermedades epidémicas emergentes. Y seguramente me remonto muy rápidamente al inicio de la pandemia. Recordarán que al inicio del ciclo de la pandemia de COVID-19 habíamos destacado, incluso en la conferencia matutina del presidente o aquí, el hecho de que el conocimiento que se tenía en ese momento, estoy hablando de enero, febrero de 2020, sobre la epidemia, seguramente cambiaría a lo largo del tiempo y que la percepción sobre la gravedad, sobre la letalidad, sobre la transmisibilidad de la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 seguramente iría cambiando conforme apareciera evidencia científica, documentación técnica, producto del propio manejo de la epidemia en otros países y en México. Y así fue ocurriendo a lo largo de la epidemia. De cuando en cuando revisamos un poco los anales del ciclo de comunicación y seguimos viendo gente que hoy día, pequeños circuitos de información que ya conocemos que les ha costado muchísimo trabajo a lo largo de toda la epidemia entender estos conceptos y que retoman diciendo que minimizamos la pandemia y de repente editan segmentos de videos de esa época donde decíamos en este momento no parece ser una enfermedad grave, pero quitan toda la parte donde explicamos por qué la evidencia científica va cambiando. Pero en fin, más allá de ese asunto, queremos dejar muy en claro que en ningún momento vamos a cerrar los canales de comunicación. Una cosa que nos ha hecho gracia en las últimas 24 o 48 horas es una especulación que hay por ahí de que, como hace un par de días tuvimos un cuestionamiento por parte de una periodista, que eso nos está llevando a cerrar. Y la sola asociación temporal de decir esto ocurrió y al día siguiente anuncian que se cancela, es tan absurda y tan pueril como si se pensara que porque hubo una gran granizada justo el día que lo anunciamos, pues lo estamos cancelando por la granizada, o porque vino la vicepresidenta de Estados Unidos, o porque el Cruz Azul se coronó campeón. Es así de absurdo el nivel de argumentación tan básico de algunos segmentos. Esta decisión obviamente no se toma de un día para otro. Desde hace más de un mes el presidente instruyó a Jesús Ramírez que empezara a conversar con nosotros para el plan de cierre del ciclo, precisamente al considerar lo que ya comentamos, una epidemia con 20 semanas consecutivas de receso, de reducción,
que entra en un periodo de estabilidad, que todos los indicadores muestran estabilidad y que nos permite pasar a otro ciclo, a otro ritmo de comunicación. Y en este cierre también debe quedar muy claro que esa reducción de la epidemia no la estamos considerando el fin de la epidemia. Lo hemos dicho muchas veces. Mientras exista la epidemia activa en cualquier parte del mundo, o mientras exista una parte de la epidemia en México, existe la posibilidad de que haya un repunte, una nueva ola, etcétera, etcétera. Pero en algún momento tenemos que cerrar el ciclo de esta comunicación, pasar a otras que nos permitan tener un repertorio de información no solo sobre la epidemia de COVID, sino los múltiples temas de la transformación del sistema de salud y los múltiples asuntos de interés en el vasto universo de la salud pública. Ya explicaremos en su momento, convocaremos desde luego a la fuente de salud y en general al periodismo mexicano. Todas y todos seguirán siendo bienvenidos y reiteramos la crítica. Qué bueno que exista pluralidad, qué bueno que exista diferencias de opinión. Ningún cuestionamiento nos va a asustar nunca porque no tenemos nada que esconder. Lo que decimos, lo decimos de frente y lo seguiremos diciendo así. Bueno, vamos a empezar la conferencia de prensa. Yo hago una advertencia. Tan pronto estaba entrando aquí al Palacio, fui convocado a una reunión con el presidente y el equipo de salud. Entonces voy a abandonar la sesión, solamente voy a presentar un segmento del informe técnico y después el doctor José Luis Salomía y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, respectivamente director general de epidemiología y director general de promoción de la salud, se harán cargo del resto de la conferencia.